los demás no piensan igual que uno. De manera que el propósito en esta ocasión al menos ha sido precisamente que discutamos de acuerdo con lo que creemos, simplemente, que haya debate y en este caso particular, al hablar de democracia, yo le agregué signos de interrogación y la palabra efectiva. ¿Por qué? Porque una cosa es la democracia en teoría y otra es en la práctica. Entonces, ojalá o no, ojalá, pero una de las formas de que tengamos debate es precisamente discutir y analizar, al menos en nuestro país y en nuestra región, si la democracia en la práctica se ajusta a lo que dice la teoría o no. Y en eso creo que Gerardo Martínez tiene mucho que decir. Eh, entonces, por ahí puede ser por donde haya más debate. ¿Hasta qué punto en nuestro país y en nuestra región se está ajustando en la práctica la democracia a lo que dice la teoría? Eso, ese sería mi comentario eh, para que vayamos empezando. Perfecto. Entonces, Presidente, usted dispone. eh, en ese orden de ideas, a pesar de que pueda sobrar y casi respetuoso hacer la presentación de la hoja de vida, sí quiero comentarle algunos detalles del doctor Gerardo Martínez. El doctor Gerardo Martínez, pues es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, pues comprobada experiencia en el manejo de los asuntos públicos, legislativos y electorales. Ha incursionado en actividades privadas de nivel directivo y sus actividades periodísticas, académicas y de opinión le permiten pues interactuar en las organizaciones en términos de fluida comunicación, tolerancia y motivación participativa. Es docente universitario en Derecho en universidades públicas y privadas con reconocimiento académico, social, consultor y analista político electoral de buena aceptación regional. Eh, Tal vez, pues, en el tema de logros profesionales, tal vez rápidamente les contaré que fue juez penal municipal y del circuito, notario y registrador de instrumentos públicos, secretario general, secretario jurídico y secretario de gobierno del departamento de Santander, gobernador del departamento de Santander en condición de encargado en el 1987, Contralor General de Santander y presidente del Consejo Nacional de Contralores, personero de Bucaramanga. Eh, Ha participado en juntas directivas en la electrificadora de Santander, en la licorera de Santander, en la lotería de la Beneficencia de Santander, en el Fondo de Desarrollo Industrial, en el Instituto Nacional para Ciegos, en el Instituto de Seguro Social, profesor, como les comentaba, de la ESAP, de la Escuela de Administración Pública, de la ESAP, de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la UIS, eh, conferencista en diferentes programas, en Georgetown University, en los Viernes del Concejal, en la ESAT, en diferentes, conferencista del primer congreso, en el primer congreso internacional de gobernabilidad y democracia de la Universidad Santo Tomás, eh, en el ejercicio ya participativo, público, democrático, ha sido concejal y presidente del Consejo Municipal en el Valle de San José, senador suplente de la República durante el periodo 90-91. Tiene distinciones y reconocimientos como personaje del año en Santander por la cadena Caracol, egresado meritorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Orden al Mérito Fiscal, Ciudad de Barrancabermeja,
Orden Luis Carlos Galán Sarmiento, al Mérito Ciudadano de la Honorable Asamblea de Santander y condecoración Botón de Oro 75 años de la Contraloría General de Santander. Las actividades periodísticas, pues muy conocidas por todos nosotros, y además ha cerrado aquí en este tema con algunos muy buenos documentos, libros, como Para Soñar, Para Reír y Para Pensar en el 2001, en el 2003 Recuentos de Puro Cuento, en el 2005 Angustias y Regocijos, poemas de Tony Son en el 2004, pues una envidiable hoja de vida. Tal vez allí pasé muy rápido en ese tema y allí el tema de en la oficina jurídica de la universidad lo conocí hace algunos años allá, en donde nos acompañó por un buen tiempo en alguna rectoría. Entonces, bienvenido, doctor Gerardo, y con esta presentación, entonces, la coordinación y la dinámica de la conversación la inicia el doctor Eduardo para cederle ya entonces la palabra y hacer iniciar la presentación. Pero además es decimero. Ah, Eso es lo más reciente y lo más importante. Hoy decimero lanzado por Daniel Coronel, nada menos ni nada más, con las décimas de las churrias. Eso es fundamental. excelente, maravilloso con las décimas. Entonces, bienvenido, bienvenido a nuestra Sociedad Santanderiana de Ingenieros, a nuestro evento de Café con Ingenieros, y me hago aquí a un ladito para empezar a disfrutar del conversatorio. Entonces, doctor Eduardo, muchísimas gracias, y doctor Gerardo, doctor Carlos Yepes, muchísimas gracias por la organización del evento. Bueno, Gerardo ya sabe que tenemos ciertas limitaciones de tiempo. Yo le comenté a él que tratara de ceñir sus palabras a un tiempo entre 10 y 15 minutos, pero dadas sus altísimas calidades, pues creo que podemos ser benevolentes en ese sentido. Adelante, por favor, Gerardo, y muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo. Bueno, un saludo para todos. Qué alegría encontrarme con tantos amigos, con tantos conocidos. Las distancias hoy a través del Zoom se redujeron. Y aquí estamos, y además en algo que nos encanta, tomar café y conversar. Y así coloquialmente. No, pues yo añoro las tertulias de la triada y añoro desde luego en la historia los que fueron los cafés de tertulias del siglo, no ni siquiera el nuestro, del 19, que construyeron tanta patria. Vamos entonces un poco a andar a grandes zancadas, y entonces hablamos de esta democracia en el hoy. Pero bueno, para eso digamos al menos un barniz. Y digamos que en Colombia las cosas no siempre fueron así como ahora, donde no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí a veces uno siente que las cosas eran diferentes. Sí, quedémonos con que hay regímenes de monárquicos, regímenes aristocráticos y regímenes democráticos. Y hablo un poco de aristocracia porque me gusta referir a aristocracia en el sentido de que el aristócrata le tocaba ser decente. No digo que todos lo fueran, pero cuando había la aristocracia, pues se hablaba un poco de que tenía que ser decentes. Sí, hubo una época en que el poder se dispensaba, decían, para ubicarlo geográficamente, desde el Club del Comercio. El lío no es que se hayan salido del Club del Comercio. El lío es que parece que se fueron al regadero, pero no a la casa de los Omascos, sino por allá a los metederos de no muy buena remuneración, de no muy buena nombradía. El poder
porque finalmente la democracia, pues es una forma de estructurar el poder a partir de la participación popular, porque pues la aristocracia tiene que ver con un mérito determinado abolengo y la monarquía pues con un linaje, una descendencia, una sangre. Pero cuando dijimos, bueno, pero es que definitivamente nos toca, esto toca ponerle pueblo, porque finalmente, qué es una nación? ¿Qué es un departamento o qué es un municipio? Pues es un territorio, una población y una forma de comportarse. Eso es. Dentro de eso, entonces, la forma de comportarse, que llamamos las normas culturales, en la parte política, la nuestra, pues ha tenido cierta evolución. No olvidemos que en una primera parte de nuestra historia, pues claro, lo importante era tener un ejército, ser un gran combatiente a nivel de general. ¿Cuántos generales es que se pasaba del campo de batalla al poder? Y por eso los generales de que está lleno la historia, y el general Mascachochas como 4 veces, Jesús Rodrigo creo que los conoció unos cuantos, y además de él, pues el general Benjamín Herrera y el general Uribe para hablar de los liberales y de los que eran conservadores cuando éramos apenas 2 partidos o 2 tendencias, y el general Valencia, el Valencia de Ramón González Valencia. Y entonces la esencia era que la fuerza era muy importante para lograr el poder. Por eso, pues, que ganaba el campo de batalla con la espada ensangrentada, ahí llegaba. Pero también luego vino una época en que era muy trascendente dominar la palabra, saber hablar, saber decir, saber encantar. Por eso el señor Caro, que hablaba latín y hablaba varios idiomas y era un encantador en la palabra, y Marroquín, que hacía versos y es flaca sobremanera, toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Y por ahí derecho, como el privilegio de la palabra ayudaba a convencer a que la gente en la estructuración del poder los respaldara, pues llegaron, sí, los literatos y los grandes oradores, y de esos literatos y esos académicos era muy importante. Por eso el poeta Guillermo Valencia, que era mejor poeta que político, y los grandes académicos, como desde luego el presidente Concha, como el presidente Suárez, para hablar de conservadores, y bueno, Eduardo Santos, que era una buena pluma, y así sucesivamente. También era muy importante en la estructuración del poder, ya hablando que eran democracias, pero es que el poder no siempre es que los ciudadanos van y escogen libremente, como dice la Constitución. Eso lo iremos viendo. Era importante como era trascendente el poder religioso. Por eso, pues el presidente Concha y su hermano, Cardenal Concha, el presidente Mosquera y su hermano, el cardenal o Monseñor Mosquera. Muy por aquí, el general Puyana y Monseñor Puyana. Las familias tenían en los distintos poderes el divino y el material, el terrenal. Y así era la estructuración del poder. Y por mucho tiempo se medían los importantes por aquellos que trascendían en la propuesta, que trascendían en el diagnóstico, que trascendían en la convicción a través de la comunicación. Y para hablar apenas de Santander, entonces, digamos que de esas élites que eran familiares, sí, con un compromiso de ser intelectualmente impactantes, socialmente respetables y académicamente de mucho impacto cuando tomaban la palabra. Los Espinosa Valderrama,
tanto Augusto como Abdón, el Tigre Noriega, Álvaro Uribe, el santanderiano, el socorrano, Álvaro Uribe Rueda, que cada que quería ser candidato escribía un tratado de lo que era la política, y así sucesivamente. Y entonces ellos eran como una élite que tenía compromisos de comportarse bien. Era de verdad, uno repasa la historia y encuentra que tenían ese compromiso. Se hacían listas cerradas, llamaríamos hoy, que las encabezaban ellos, sí, es cierto, accedían al poder ellos porque las encabezaban y ahí iban los líderes populares ahí, pero en los últimos renglones, como decían, como cuenta un poco bien don Simeón Torrente, ha dejado de ver, y un tal Bernabé Bernal, y era que siendo democracia, una democracia representativa, lo importante es quién nos va a representar. Y entonces, tal vez algunos no me dejarán mentir, solo hasta 1974 se expresó de esa manera la estructuración del poder en Santander para someter nombres a la consideración del pueblo, porque una democracia es importante lo que diga el pueblo, a partir de listas previamente confeccionadas, que lo que hacía la gente era validarla en las urnas, en la famosa papeleta que depositaba el elector bajo la premisa que le hacían cumplir los líderes populares, que era: no olvide que el voto es secreto, tan secreto que ni siquiera lo podía mirar, no lo mire porque el voto es secreto. Y entonces ellos depositaban la papeleta y por eso se elegía como se elegía. En 1974 en Santander, los liberales dijeron: vamos a hacer una lista para barrer. Bueno, a nivel nacional competían los delfines, el delfín de la Casa López, que era Alfonso López Miquelsen, el delfín de la Casa Gómez, que era Álvaro Gómez Hurtado, y el delfín de la Casa de la Anapo, que era María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. En Santander dijeron: la lista del Senado la encabeza el doctor Juan José Turbay, después ministro y de la Junta Directiva, una persona muy conocida, el hermano menor de el recordado Gabriel Turbay Abinader. La lista de la Cámara la encabezará el doctor Augusto Espinosa Valderrama, que para el momento ya había sido gerente de la Caja Agraria, y ministro y representante y senador y gran hombre público. La Asamblea de Santander la encabezó Rodolfo González García, después Contralor General de la República, y el Consejo de Bucaramanga, José Manuel Arias Carrizosa, también después ministro. Todo lo que conocemos de José Manuel Arias Carrizosa. Se elegía todo el mismo día: senadores, representantes, diputados y concejales. El Partido Conservador en aquel entonces luchaban las dos colectividades históricas, la roja y la azul, como demócratas y republicanos, los liberales y los conservadores. Y entonces el Partido Conservador dijo: con que se organizaron así, diríamos hoy, por lo alto. Y convencieron que encabezara la lista del Senado a Carlos Ardila Lule. Encabezó la lista del Partido Conservador en 1974 al Congreso de la República, y la lista de la Cámara el doctor Ciro Emilio López Mendoza, y el Consejo de Bucaramanga el doctor Barco Guerrero. Igual, esa fue la contienda. Y el doctor Gómez Gómez les abrió una disidencia en la cual estaba Horacio Serpa Uribe. Fue la última vez en que se dijo que lo más importante era pensar, saber, dialogar, impactar. Por eso pusieron a los grandes de la palabra y de la propuesta
y del programa a encabezar las listas. Pero luego vino un debate en Colombia que era o se reelige al gran Carlos Lleras Restrepo, economista, abogado, con muchas obras escritas, excelente tribuno, no, a mi juicio, un magnífico presidente en su teoría económica de Luchín, y entonces reelegimos a él o elegimos al bachiller de escuela nocturna, el doctor Turbay Ayala. Pues comparando las cosas no había mucho que comparar, pero Turbay había ido poco a poco construyendo amigos, construyendo compromisos, con un cuaderno donde iba a anotarlo. Carlos Yepes Maya, Santander, 250 votos, contratos sin licitación, fulano de tal, bueno, todo iba haciendo él una estructura de lo que era el poder al menudeo. Y entonces se empezó a decir en Santander, oiga, pero ¿quién dijo que lo importante era que hablen bonito? Lo importante es que sirvan. Y entonces el señor ese que llaman Augusto Espinosa nunca viene. Aquí se nos quedan todas las horas de día, ni siquiera vuelve. Eso es trascendente en el país y en el Congreso. No hay debate sin que él intervenga. Lo mismo pasa con el Tigre Noriega en el ala conservadora. Lo mismo pasa con el doctor Gómez. Igual, y así lo fueron vetando a todos. Y eso de cuando eso no había redes, porque lo importante era el servicio. El servicio. Y por cuenta del servicio, no es por descalificar a nadie, pero me parece que la política la colocamos al nivel de las muchachas del servicio. Y ahí llegaron unos cuantos que no les voy a hacer el honor de nombrarlos, pero que ustedes los recuerdan. Y llegaron todos, dirían algunos, los descastados, los que no tenían abolengo, los que no eran de aristocracia, los que no pertenecían, no entraban al Club del Comercio, ni siquiera a entregar un sobre, porque digo el club porque era el símbolo del poder, de donde se estructuraba el poder. Y empezaron a llegar, sí, de las provincias. Llegó don Tiberio Villarreal y llegó, que él no tenía abolencos, y llegó, que en pan descanse, don Juan Barragán, que había sido pinchador de carne. Llegó Jorge Sedano, que venía por allá de un pueblo olvidado de Santander, Bolívar. Y llegaron otros cuantos, unos de Wilches, otros del García Rovira, a partir de que lo importante era servir y que ellos sí se acercaban a la gente. Ahí me parece a mí, hay la primera ruptura en cuanto a los factores por los cuales se debe estructurar el poder. Lo importante no es pensar, sino traer algo. Lo importante no es proponer, lo importante es repartir. Y para repartir toca estar en comunidad con las comunidades, permanentemente con ellas para hacerle favores. Y entonces se volvió el esquema de los favores y por ahí derecho se volvieron muy importantes los puestos. Y se volvió muy importante tener compadres, tener comadres y tener ahijados. Y ya entonces los fueron desapareciendo los prohombres que posaban de estadistas. Esa ruptura permitió que en la lucha por el poder y la democracia representativa, cada cual sintiera que como él ya tenía una buena clientela, una buena cauda, con qué montar una sede, cómo hacer favores, pues cada cual tenía su cuchitril. Entonces eran sedes y sedes y sedes donde uno preguntaba, ¿esta es para qué? No, para elegir a don fulano. Esta no, para elegir a doña Sutana. Esta no, esta es la de Perencejo. Y el que propone, no, eso el doctor es muy bueno, el doctor, mire, a mí me consiguió puesto, a mi hija le trajo una beca, y esos eran los factores por los cuales la gente se entusiasmaba. Y entonces ocurrió la inmensa proliferación
de lo que eran partidos, movimientos, porque no había partidos ni movimientos, eran causas individuales disfrazadas. Y los partidos hacían operaciones avispa, que era entregarle aval, que en ese entonces no era aval, sino autorización, para, a nombre del Partido Liberal, eran liberales conservadores en esencia, y entonces para pelear en las curules a la asamblea, que eran 20, no eran 16 como ahora eran 20, entonces el Partido Liberal autorizaba 10, 15, 20 listas. Todo el que se creía que era capaz, él montaba su movimiento, montaba su disidencia, montaba su oficina y salían electos sin importar la ideología, sin importar la propuesta, porque lo único era que le pegaran los votos del residuo. Era competencia de residuos, con un agravante, que eso hizo que se volviera trascendente la política al menudeo. Cada cual tenía su garaje, algunos tenían chaza, y entonces llegó el del pescado, llegó el del cebo, llegó el de los taxis, llegó el de los sanandresitos, llegó el de las madres cabezas de familia, el de los padres abandonados. Todos esos llegaban y además así se presentaban en el consejo y era una alianza de intereses particulares y de defensa de intereses particulares, ni siquiera de grupo. Así trascendimos y llegamos a tener más de 90, casi 100 partidos y movimientos, y cuando se estableció que fuera tarjeta electoral o tarjetón, llegamos pues al sumum de lo que era el egocentrismo, cuando los logos de su partido, su movimiento o su causa era la cara del personaje. ¿Quién es? ¿Y esto quién es? Mi cara, yo. Es que lo importante soy yo. Fue el caudillismo y el egocentrismo en su máxima expresión, que lo vivimos. Por eso esas sábanas de tarjetones y esa oposición a que hubiera una competencia mucho más integral y que aparecieran los logos de un partido, el símbolo de un partido. Y bueno, de ahí nos inventamos ya con posterioridad lo que era el voto preferente y todo, que trajo la terrible consecuencia del encarecimiento de las campañas políticas. Así llegamos entonces, grandes zancadas, al año 91, la Constitución del 91, donde se redefinió el Estado, una democracia no representativa, sino popular, y entonces una participación mayor. Y en el 2003 dijeron, bueno, la lucha por el poder necesita que haya unos vehículos, pero el vehículo no puede seguir siendo la persona, el líder, el caudillo individualmente considerado. Tenemos que organizarnos. Entonces organicémonos en partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Partidos con una estructura de defensa del interés general. Movimientos con una estructura de defensa del interés gremial. Me explico. El partido tiene que tener siempre una estructuración donde quepan todos. El movimiento puede tener una estructuración donde quepa un grupo. Por eso el movimiento indigenista, por eso el movimiento de negritudes, por eso el movimiento de los cristianos, del MIDA. Y luego, pues claro, vinieron apareciendo otros, y el de los educadores con el CES, que después se volvieron Convergencia Ciudadana. Y entonces, así dijeron partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Y los grupos significativos de ciudadanos son los que se dicen postulaciones por firmas, que poco a poco ha ido cogiendo fuerza en lo que algunos dicen es la negación de los partidos y otros dicen no, es la estrategia de hacer campaña anticipada, porque el que recoge firmas ya empieza a hacer campaña. Colombia, había grupos significativos de ciudadanos, es decir, por firmas. Tuvimos un presidente durante 8 años. El grupo significativo se llamaba Primero Colombia. Y aquí en Bucaramanga, pues también tuvimos ya alcalde por grupo significativo de ciudadanos, y varios de ustedes, Chucho Rodrigo tiene la lista, ayudaron a recoger firmas. Y entonces, esa es como la forma como dijeron, organicémonos, por favor.
Entonces, que no sea esa proliferación, es que eso es inmanejable, así no puede ser. Tenemos que tener bancadas, pero no puede haber unas bancadas de una multitud que cada cual llegó de manera distinta y no tiene nada en común porque ni siquiera fueron elegidos en común. Cada cual se hizo elegir a su manera. Llegamos entonces hasta ahí. Y es hoy lo que tenemos. Esa es la forma de participar. Pero eso es en la teoría. Y en la práctica, digamos un poco así como el poder, bueno, se escribe con P, así como iba a decir, señor presidente, iba a decir la política con P, y entonces dijo la Colombia con P, y se volvió más famosa todavía la P. Y entonces esa P de poder, de política, de partidos, de programas, de propuestas, de prestigio, porque es muy importante el prestigio. Hoy en la realidad es la P de los puestos, de los pliegos importantísimos, de el pillaje y la P de la plata. Y entonces caemos en el lío de la P de la plata. Porque los políticos, para llegar, lo más importante no es proponer, sino financiar. Y hoy, cualquiera de ustedes, decentes ingenieros, que su gremio les diga, ustedes deben intentarlo, se estrellan contra la dura realidad de que no es que propongan ni que piensan, nadie tiene interés en eso, tiene interés si tiene con qué financiar la campaña. Y así se van descartando. Partido Liberal la vez pasada, no, por primera vez en la historia, no hubo candidato a la gobernación de Santander porque no encontró un candidato que tuviera dispuesto a financiar la campaña en las sumas de los 25,000 y pico de millones que dicen. Y entonces, ante esa realidad, que lo importante son los votos, porque sí, la democracia, dijo alguien, sirve para estructurar el Estado y el Estado sirve para la corrupción, también para nombrar parientes y para adjudicar contratos. Y eso que parecía exagerado y perverso, lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo y es el pan de cada día. Bueno, pero ¿qué pasó? Que ya se volvió y es cierto. Más importante que pensar es tener chequera y chequera grande. Y entonces vemos cómo se fue haciendo a un lado lo que nombré al principio, que era cierta aristocracia pensante, importante, de cierto linaje, no linaje ofensivo, sino el linaje del compromiso de que mis viejos se la jugaron toda y mis viejos, por ser decentes y me enseñaron a ser decente, fueron trascendentes, y eso tiene que pesar como pesaba. Pues eso se quedó a un lado porque ya las listas no se hacían allá donde les dije que se hacían. Y los que intentaron luchar para que ese espacio no se perdiera, para que en el cuento del servicio no sucumbieran todos, cuando llegó la elección popular de alcaldes, dijeron, bueno, nos la jugamos, ok, mezclemos linaje, dinero, prestigio y cierto abolengo, cierta aristocracia. Ok, les suena Emilio Suárez Clavijo, que en paz descanse, el hijo de don Emilio. Ay, claro, dijo la Confederación Liberal, dijo el famoso sindicato que era la sumatoria del FILA, del nuevo liberalismo y el directorio oficialista. Dijeron, no, pues sí, ok, le jalamos. Alberto Montoya Puyana, ok. Los conservadores dijeron un momentico, bueno, Carlos Plata Castilla, ya sabemos los resultados. Y así fue el segundo. Y los conservadores dieron, uy, sí, tocará. Entonces
ya Carlos Plata y no ganó. Bueno, Cecilia Reyes de León, después Marilú Romero de Medina, hasta que se cansaron porque ellos jugaban así con personas de prestancia, de mucha rectitud, pero que no sabían que eso era metiéndole plata. La última de esas personas a nivel de alcaldía que se la jugó después de haber estado Rafael Ardila Duarte intentándolo, después de haberlo intentado doña Pinto de dejar la última, y a nivel del consejo lo intentaron varios. Aquí veo a Jesús Rodrigo y el doctor Pérez y otros cuantos, y ¿dónde quedaban? Derrotados. ¿Por qué? Porque no entraban en la dinámica de la realidad. Jesús Rodrigo se ponía a hacerles plan de desarrollo en una reunión de un barrio. Y por eso, pues terminaban de cuartos y de quintos. Ya creo que casi ni se meten. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron diametralmente en la realidad. Después del segundo debate para la alcaldía, los otros grupos, confederación y sindicato, dijeron: no, señor, no vamos a ser tan pendejos de seguir peleando, pongámonos de acuerdo. Entonces hagamos una cosa, señores del sindicato, ustedes den una terna y nosotros escojamos, dijeron los de la confederación. Ellos buscaron por debajo que en la terna fuera Jaime Rodríguez, iba Jaime Rodríguez, cogieron a Jaime Rodríguez y Jaime Rodríguez fue el alcalde, y después pasó todo lo que pasó, incluido que caímos en manos de la ANAPO durante 2 periodos, que era la expresión populista. Y ya dije el otro término que quería decir. Hoy quedamos en que es un populismo donde hay que decir lo que la gente quiere oír. Nosotros todos, no saco ninguno, somos los peores asesores que puede conseguir un candidato, porque nosotros lo cogemos, nos lo llevamos a retiros a enseñarle primero que sea decente. Segundo, que el programa tiene que estructurarse teniendo en cuenta los siguientes ejes, con unos ejes transversales, con unas metas cumplibles, con unos indicadores posibles, con una supervisión exigente, y el tipo se llena de todo eso. Y eso no es lo que la gente quiere oír. Y lo importante es que lleguen a las urnas, que se llene la urna. Ahí está el gran defecto, no importa cómo los lleven. Y ahorita mira, hablamos de cómo los llevan. Por eso hoy el asesor extraordinario es el Hassan. Son esos que más que proponer ponen zancadilla, porque hoy la anticampaña es más efectiva que la campaña. Y lo importante es posicionarse en contra de lo que la gente le duele y en favor de lo que la gente quiere, sin importar que eso sea posible. Durísima realidad, durísima realidad. Y no es solamente aquí. Hago un paréntesis para hacerle una recomendación. Es muy común oír, es que estamos en Cundinamarca y no estamos en Dinamarca. Como para significar que en Cundinamarca son indios, ya actúan así, y en Dinamarca son unos sublimes que sí actúan bien. Les recomiendo una serie en Netflix que se llama Borgen, B-O-R-G-E-N. Es la realidad de la política en Dinamarca. Y ahí van a ver retratado lo que es las campañas modernas, donde la zancadilla, la descalificación, el juego sucio juega muy importante, donde los asesores pérfidos por eso han tenido tanta resonancia, tanta importancia los asesores pérfidos, empezando por el venezolano que vino por aquí, pasando por el que Talan César, que asesoraba al doctor Tavera, porque es que ya es enviar mensajes efectivos al hígado, donde está la pasión, no a la cabeza, donde está la razón. Así se hacen las campañas, en términos de mensajes. En términos de logística,
se hace con unos gastos inmensos de financiación. Y entonces, si lo importante es la plata, ¿quién tiene la plata? ¿Quién tiene la plata? Dijeron todos los políticos. Y los primeros que alzaron la mano fueron los narcotraficantes. Yo, ¿cuánto necesita? Necesito 6 cajitas color fucsia. Allá se las mandamos. Ya conocen esa historia. 6.000 millones de pesos de ese entonces, en un gobierno que afortunadamente la historia lo estigmatizó. Pero no eran los únicos, porque luego vino algo peor, y es que alzaron la mano unos que dijeron, nosotros tenemos la plata, pero además tenemos un ejército para controlar, y tenemos unos malvados para ejecutar, y tenemos una cantidad de gente para obligar. Eran los paramilitares. Y por aquí en estas tierras santanderianas pulularon. Y por eso llegaron, y aquí puedo hablar con nombres propios porque es que eso ya son sentencias. ¿Cuántos fueron los senadores condenados en la lista del doctor Gil? 4 de aquí, más todos los que condenaron de otra parte. Y en la lista de algunos liberales, por supuesto, cuando eran y los otros partidos que siguieron llegando, por supuesto que sí. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que por cuenta de la plata llegó la plata y terminó el hilo de la plata. ¿Qué pasó después? Entonces, todos han sido actores y se han dictado sentencias y se sabe que es así. Se encarecieron las campañas, se compraron las campañas. Entonces dijeron, bueno, pues es que tenemos un problema. Y es que esos tipos de todas maneras hay que devolvérsela. Y entonces los traficantes es terrible, el que no la devuelve, la lleva. Y los paramilitares peor porque esos tienen ejército con que joderlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pendejos, pues cojamos la plata del Estado. ¿Y cómo hacemos? Pues a través de los contratos. Y entonces nosotros le damos los contratos a nuestros amigos, a nuestros calanchos. Y con eso se los damos por anticipado y se los damos en la campaña y le adjudicamos estudios y diseños, la berraquera, porque esos engavetan. Supervisión y todo eso muy bien. Y obras, pues sí, no importa. Por eso tenemos tantos elefantes blancos. Y entonces para ir financiando. Y ahí surgió lo que hoy se conoce y la cual son víctimas ustedes, cartel de los contratistas. Los que con una empresa, curioso, no todos son ingenieros. Ahora muchas empresas de esas tienen más abogados para ganar el pleito de incumplidos que los otros. Y es una realidad donde encontraron la ingeniería para armar una forma de financiar y de proveer a los candidatos a cambio de que después pues les devuelvan en contratos. ¿Y cómo se hace para devolverles en contrato? Pues manipulando los pliegos, así como Jesús Rodrigo todos los días nos lo enseña, con las cláusulas más inauditas para amarrarlos y amarrarlos y amarrarlos. Y en eso va la historia de la plata como elemento fundamental en el ejercicio de la estructuración del poder y de la política. Y entonces, ¿en qué quedó las otras líneas? ¿En qué quedaron las líneas de que de todas maneras tiene que haber unas personas que sean los candidatos y tiene que tener pueblo y tiene que tener votos? Pues las urnas finalmente pasa, como diría los ganaderos, la política como el ganado fino tiene la misma suerte terrible. El ganado fino, por mucho pedigrí que tenga el novillo, termina colgado en el gancho de un carnicero. Y la política, por muchas ideas que le pongan, por muchos programas, termina en una urna, en las manos del sufragio universal,
por cuenta de unos ciudadanos que no solo no saben qué proponen, sino que no estaban interesados, a quienes se les lleva de mil maneras, sobre todo con canonjías, con ofertas y con una realidad terrible, el billete. ¿Que hay muchos que no es así? Sí. Sí. Quizá Leonidas Gómez y sus campañas y Rodolfo Hernández y sus campañas y otros, varios en otras partes, han sido los paradigmas de que en un voto de opinión logran resultados que dan ánimo, pero el resto se mueve detrás de una clientela y una estructuración de poder. Y llegamos entonces a la cartelización de la política. Hoy no es la élite, es el cartel. Y para desgracia de todos nosotros, la cartelización en Santander se volvió igualita que la del resto del país. El cartel de los Géneco en La Guajira, el cartel del Gómez ese, el cartel de los Pinedo, de los Díaz Granados, de los Enes de Santa Marta y del Magdalena, con cantidad de gente condenada, en los carteles del Atlántico que todos los hemos oído, y si nos vamos al otro extremo encontramos en Nariño, encontramos en el Cauca, encontramos en el Valle, todavía sigue siendo importante, Martínez Sinisterra, encontramos en norte de Santander, en Cundinamarca, en todas partes, lo que creíamos que no nos iba a llegar a los santanderianos porque éramos quisquillosos y honrados. Todavía hoy, porque empezó hace unos años, se dirigen parte de las campañas desde las cárceles. Bueno, también desde las casas por cárceles. Y hoy, miremoslos y verá que todos los grupos importantes de la política tienen en la base un condenado. Y entonces, ¿eso qué simboliza? Que perdimos la capacidad de asombro, pero una que nos ayudaba, que era la capacidad de censura social. A los clubes no entraba nadie que se hubiera portado mal, mucho menos alguien que hubiera tenido actitudes escandalosas de mal manejo de los dineros públicos. No entraba, no se le volvía a invitar. La sociedad se defendía mirándolo por encima del hombro, volteándole la espalda. Eso era la censura social. Hoy se volvieron ellos los jefes de los carteles, y esa cartelización de la política hace que las listas y las próximas listas que van a haber en Santander estarán impactadas con eso. Pero tenemos un reto: ser capaz de apoyar. No nos podemos quedar en censurar a esos que actúan así. La sociedad se apretó los oídos y cerró los ojos. Toca es invitar a la gente y convencerla que voten por los otros. El día que se logre que esos que siguen haciendo lo mismo ya no vayan a tener éxito, habremos avanzado. Concluyo diciendo que esa es la realidad, pero no es la realidad, es la triste realidad de la política santanderiana frente a la forma de estructurar el poder en las elecciones, donde hay que llenar las urnas y gana el que más votos ponga, y vigilamos que no hagan trampa, pero no estamos dedicados a lo que hay que hacer, que es vigilar cómo los están llevando. Muchas gracias. Yo no sé si me pasé o no, pero si me pasé me perdonan.
Tiene la palabra, tiene el micrófono cerrado, doctor Eduardo, y pide la palabra el ingeniero Fran, el doctor Fran. Siga, por favor. Gracias. Después de este recuento de quien conoce muy bien los intrículos de lo que ha venido pasando y todas las deformaciones de la democracia, yo quiero hacer una revisión del tema desde una perspectiva, y es desde el nacimiento de la democracia como institución del poder absoluto, que es realmente lo que estamos desde cuando nos independizamos, tratando de hacer es construir una nación con los criterios que la ilustración generó, y es el comienzo del cambio para irnos no más allí a la monarquía europea, a las democracias, y es la Revolución Francesa y es la independencia de Estados Unidos, sus primeros resultados, y nuestra nación, que logra después de una guerra civil con su misma nación, porque aquí éramos parte de España, logra en el 19 la batalla de Boyacá, que arrincona hacia Cartagena las tropas realistas y sus directores, y se toma Bogotá y comienzan a tener el espacio de reordenar el poder desde la perspectiva militar, y se reúnen Bolívar y Santander en Angostura en 1919 y se comprometen a hacer una constitución, aunque la carta que se hace en Angostura es una carta, pero no es constitucional, por lo que le falta el elemento de haber sido estructurada y fabricada y firmada por los representantes de las regiones. Entonces se ponen como fecha importante la reunión en la Villa de Rosario de Cúcuta, donde se hace la primera constitución. Y hago esta introducción para referirme a que allí realmente nace la República de Colombia. Claro, estaba Venezuela integrándola, inclusive Angostura fue un congreso venezolano donde nos dio espacio a los que habitamos o a las gentes que habitaban entonces la Nueva Granada, y después llegaría a Ecuador cuando Bolívar logra también liberar el sur o conquistar, porque internamente siguió una lucha. Pero para ir al grano del tema de la democracia, en el artículo 15 de la Constitución de 1821 de Colombia, no de la Gran Colombia como erróneamente se le llama, en ninguna parte de los papeles constitucionales se habla de grandes Colombias. Fue algún historiador de esos de oportunismo que lo llamó Gran Colombia, a todo el mundo le pareció muy bonito usar ese término, pero dice: para ser sufragante parroquial se necesita, paréntesis, en este momento la democracia era representativa, ellos simplemente, los sufragantes parroquiales, elegían a quienes los iban a representar, y no había una democracia directa, pero de todos modos, en este mismo elemento había unas cosas muy interesantes que yo creo que nos deben poner a pensar. Ser colombiano, ser casado o mayor de 21 años. Tercero, saber leer y escribir. Pero esta condición está condicionada, esta condición no tendrá lugar hasta el año 1840. Ser dueño de alguna propiedad raíz que alcance el valor libre. Esto suplirá este defecto si se ejercita algún oficio jornalero, etc. No estaban incluidas las mujeres, y entonces es muy interesante este tema. En el 1940 ya se quitaba esta condición de tener que saber escribir, porque se suponía que las reformas, lo que iba a transformar la nación, entre otras cosas, le iba a dar acceso a la educación a toda la comunidad, a toda la nación. Entonces, pues que no tenía sentido poner a la limitación, porque en el 40 ya todos deberían haber superado ese problema. Son múltiples, y la descripción que hace
Gerardo, muy claramente de cómo conoce la maña política y es la realidad. Y yo creo que hoy por hoy la gran mayoría de las personas que revisan lo que está pasando conoce, así como lo ha descrito hoy. Y además, la pregunta de fondo, ¿y qué hay que hacer para que esto cambie? Es la gran pregunta de fondo. Pero la pregunta que nos hace hoy la Sociedad de Ingenieros es, ¿y es la democracia efectiva? ¿Es real? Pues si uno revisa la condición de analfabetismo, pues uno diría, es parte de nuestro problema, porque los grandes elementos y las grandes ilusiones que genera este cambio de poder monárquico, de absolutista, es que tengamos todos acceso a la educación para ser iguales. Y realmente no hemos podido ser iguales. Seguimos cargando la misma estructura que nos generó el imperio anterior, el imperio español, que todo estaba calificado por estratos sociales y estamentos con derechos y deberes diferentes, y seguimos los colombianos teniendo unos graves complejos de superioridad o de inferioridad que no nos ha permitido entrar a como iguales resolver nuestros problemas, y entonces aparecen liderazgos, cacicazgos, villazgos, todo eso que ha descrito Gerardo. Entonces, para no entrar en el detalle, yo diría que hay que tener fe en que las sociedades cambian y evolucionan, pero yo vuelvo a repetir algo que se ha dicho toda la vida. El tema está en que todo colombiano tenga acceso a una educación, pero en igualdad de condiciones, todos. Yo tuve la oportunidad de estar en los años 69, 70, en un pueblo muy pequeño de Estados Unidos, hacer 2 años en una escuela como una parte de un intercambio y estuve en Carnegie del programa Winston-Salem, y fue mi primera gran maravilla. Me sorprendió que, dije, no, me mandaron para un pueblito que ni figuraba en el mapa, pues me tocó ir a una escuela. ¿Qué escuela? Escuela con laboratorios, con ayudas didácticas, con banda filarmónica, con equipos de todos los deportes, con coliseo, con bancas, con duchas, etcétera, etcétera. Pero es que esa no era la escuela de ese pueblito solamente, eran todas las escuelas de todo Estados Unidos. Y uno dice, los norteamericanos tienen una entrada de toda la gente igual, y entonces se rompen todos esos complejos de desigualdad y comienza la gente a tener otras formas de pensamiento, no el pensamiento de la subjugación, a quién esclavizo, a quién trabajo, cómo hago, cómo me monto y cómo me quedo. Esto es una introducción para ver si con esta idea podemos sembrar que hay posibilidades de cambiar la cosa, pero tenemos que cambiar la mentalidad de los colombianos, y la única forma no, seguramente hay muchas, una de las formas es que el sueño de que todos seamos educados en condiciones iguales, que la educación sea universal. Y lo otro, ¿qué clase de educación? Es otro tema, es otra gran discusión, pero hasta ahí llego para que tengamos tiempo los demás de opinar, y espero que esta opinión mía contribuya al debate, y agradezco a el ilustre Gerardo por toda esa explicación tan detallada de esos papeles tan sucios con los que se tiene que escribir cómo se maneja la política en Colombia. Franz y Gerardo, quisiera una interpelación pequeña sobre ese punto tan importante que es la educación. Es fundamental. Para la democracia es fundamental e indispensable la educación de su gente y su pueblo. Requisito indispensable para lograr su progreso y desarrollo. Desafortunadamente, esta ha sido asaltada y la educación a todo nivel está siendo politizada con sesgos ideológicos que no educan en conocimientos necesarios para progresar, trabajar, producir y así conseguir un mejor vivir. Pero sí alienan con ideologías
promueven una feroz lucha de clases que nada beneficia a nadie. Estoy de acuerdo que debemos colocar la educación, promoverla, pero no con sesgos. ¿Sí? Eso era más o menos lo que quería opinar al respecto de la introducción de Franz. Ingeniero Augusto, ingeniero Franz, muchas gracias. Ingeniero Eduardo, tenía la palabra. Me parece que no hay duda alguna sobre la educación. El problema está en cómo, por qué medio hacerla llegar en iguales condiciones, como lo decía Franz Mutis, a la totalidad de la población. Y a lo mejor, como parafraseando a Gerardo, eso es con plata, ¿no? Se ha dicho mucho en los últimos meses, diría yo, que el problema más grande que tenemos en Colombia es la corrupción. Y entonces, pues, volvemos al tema de la plata. Se dice que si al menos se redujera sustancialmente la corrupción, se podría disponer de muchos más recursos precisamente para temas como este de la educación. Pero no es solamente con lo que se podría ahorrar, digamos, si no hubiera corrupción. Y aquí tal vez viene la ingenuidad de nosotros los ingenieros. Cuando quiero decir que con una muy superior planeación, que con un mejor planeamiento, estaríamos aprovechando, por lo menos en teoría, mucho mejor los presupuestos públicos. Entonces, ahí hay un factor adicional, la mala planificación o la ausencia de planeación. Vamos a ver, quién sabe qué esperpento próximamente, muy próximamente, de reforma tributaria, llámese reforma fiscal, o pónganle el nombre que le pongan. El hecho es que todos sabemos que la nación está, el país está completamente desfinanciado, principalmente, pues, porque a la corrupción se le añadió la pandemia, ¿no? Y que entonces parece ser que el gobierno cree que es necesario aumentar los impuestos de distintas maneras, con distintas formas de no perjudicar demasiado al que no tiene, pero a la hora de la verdad, si se graban mucho a los que tienen, a los que generan industria y empleos, pues el mayor gravamen que tienen que pagar ellos, no lo pagan ellos, lo pagan quienes tienen que adquirir lo que producen. Entonces, realmente es un tema sumamente complejo, el de la distribución del ingreso. Y con base en todo lo que nos expuso Gerardo, podemos hacer cualquier cantidad de lucubraciones
y de propuestas ingenieriles o no ingenieriles, y el hecho es que estamos ante algo tremendamente complejo. ¿Qué más complejo que el tema de la democracia? Entonces, pues lo ideal es que, aunque no sea viable, manifestemos quienes estamos aquí sentados qué se nos ocurre. De pronto salen unas buenas ideas. Tienen la palabra, por favor, quién quiere opinar. Yo diría que es cuestión de que no seamos tímidos. Estamos entre amigos. Si se puede repetir, muy cortico. Por favor, continúen. Por favor. Recuerdo que cuando estábamos en los años 80, donde participé muy activamente en los temas de los gremios como parte de la sociedad de ingenieros, los ingenieros decíamos, y esto viene atrás, ¿por qué siempre que hay un déficit fiscal le recortan a los planes de ingeniería? Y eso se volvió como ingenieros nuestro tema. Nosotros debemos hacer prevalecer que la planeación o la definición de obras no se atasque, porque desde nuestra perspectiva de ingeniería, una obra pues es la base del desarrollo. Quítenle a otras cosas, pero no a los proyectos, porque los proyectos generan empleo y una vez puesto en funcionamiento, economías y economías de escala. Pues mirando la educación bajo una perspectiva equivalente, si nosotros no hacemos un esfuerzo de planificación, como bien lo señala el ingeniero Eduardo Parra, de poder tener en cifras qué dinero requeriría la nación para implantar un plan que realmente transforme en una generación, la mentalidad de los colombianos, pues nunca vamos a tener nada, porque esto seguramente, este pensamiento de la educación no es inventado en el 2021, en el 2021. Seguramente la gente que se interesaba en estos temas, como se está hoy manifestando los que venimos a estos foros, seguramente esos hubo, no virtuales, pero sí en casa, de gente que quería pensar por el país lo mismo y no pasaban de ahí. Y se repite el tema sin hacer el efecto, y la sociedad, en lugar de ir creciendo, se va deteriorando y se va llenando de todos estos vicios que ya describió muy bien Gerardo. Entonces, es cuestión de tomar una decisión, pero no sabemos cuánto nos cuesta esa decisión. ¿Por qué no somos capaces de pedirle al presidente de la República que defina desde el ministerio un plan de 2 o de 3 del tiempo que correspondería para que toda una generación entre en desde la perspectiva de planeación, en el papel que aguanta todo, cuánto cuesta? Y entonces vamos como colombianos a decir, pues no importa, nosotros estamos pagando hoy, creo que el 4.6% de nuestro Producto Interno Bruto lo dedica el Estado a educación, y los estados más desarrollados dedican el 7, el 8 de su Producto Interno Bruto. Adicionalmente, que el Producto Interno Bruto nuestro pues es mucho menor que el de un estado desarrollado. Esos parámetros de Producto Interno Bruto dan alguna idea, pero ¿qué tal la cuantía de educación por potencial estudiante? O sea, hay elementos, y yo creo que Colombia tiene gente preparada, tiene doctores, tiene especialistas para poder revisar un plan y ponérselo a la nación para que escoja a un sí y un no, pero sobre una cosa que todo el mundo entiende. El acceso a la educación, si bien ha servido para que haya un ascenso social, para que haya una movilidad, para que haya una movilidad de gente que es muy buena y muy sabia, ha hecho grandes cosas por el país, y que ha servido para una movilidad que ha sido ascenso de mucha gente que son unos pillos completos y se enmarcan en sus nuevas posiciones, que tengamos la posibilidad que el ascenso sea parejo.
O sea, que todos entremos en un nivel de educación y nos sintamos iguales. Esa es una posibilidad que si formalmente como ciudadanos le pedimos a la nación, al Estado, perdón, al Estado, que nos lo ponga en cifras, porque es que por lo demás pajas de grito, así, más educación. ¿Cuánta más educación quiere? Claro, en paralelo habrá otra educación. ¿Cuál es la educación pertinente? Y es un tema muy profundo y hay muchos puntos de vista, etcétera. En este momento estamos a bordas de informes de la Comisión de Sabios para ver qué se hace eso. Pero bueno, son temas que realmente trascienden si uno quiere que cambie. Yo tengo claridad que muy probablemente nosotros no veamos el cambio, pero si no se inicia una transformación, nuestros hijos van a repetir lo mismo y lo mismo nuestros nietos. Gracias. Doctor Adriano. Gracias y felicitaciones al doctor Gerardo por esa magnífica disertación que nos reabrió, digamos, el recuerdo de las cosas que han pasado en nuestra Colombia. Pero desafortunadamente estamos como en una sin salida. Y sí, es correcto, la educación es el camino. Pero para que tengamos ese nivel de educación en que los votos todos valieran lo mismo en términos reales, en que el voto del doctor Gerardo valga lo mismo que el voto de un truán, pues falta muchísimo y pasarán muchísimas décadas y de pronto cientos de años para que eso nos llegue. Entonces, pienso que hay que abordar otros caminos y no recuerdo quién fue el que tal vez Rodrigo comentaba en alguna nota o Ramón Álvarez que uno de los caminos es que la corrupción, que los abogados no defiendan a los corruptos y que los corruptos se rían de nosotros en las casas. Entonces, que los delitos de corrupción nunca se puedan defender. Entonces, ese puede ser un camino que puede acortar el proceso, porque indudablemente que el voto calificado, y por eso era que antes los que no sabían leer, había unas razones para que no votaran, y era lógico, y si miramos el camino que nos ha contado hoy el doctor Gerardo, encontramos que esos ilustres eran ilustres y que de alguna forma pues eran élites y ponían los gobiernos o lo que sea, pero no, el gobierno no caía en las manos de las piltrafas de la sociedad, que es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, sí, pensar que la educación sea el camino lo vamos a tener dentro de 50, 70, 100 años, quién sabe cuándo. Hay que remar por ese lado, pero pienso que tendrá que haber otros caminos más expeditos para que la democracia se vuelva real, una democracia real. Gracias, Eugenio. Eugenio, regálame una palabra. Ingeniero Carlos y luego el ingeniero Aló, Eduardo. presidente, ¿me permite? Yo comparto completamente tanto la exposición del doctor Gerardo como que nuestro tema de la educación es esencial, pero creo que se nos vino un tema encima muy, muy complicado y es lo que tiene que ver con las comunicaciones y todo el tema de redes sociales, porque igual que la educación para que sea igual para todas, también la comunicación debería serlo. Y además de ser la comunicación también igual para todos, también sería necesario ese control sobre esa comunicación, porque creo que vemos que uno de los grandes problemas que se están presentando es toda la mala información, que bien lo decía el doctor Gerardo. Entre la mala información que se pueda aprovechar, pues eso lo ganan los otros.
Entonces, me parece que se nos viene un tema muy complicado por encima de todo y es la comunicación, las redes sociales, la comunicación a todo el país, o sea, que todo el país se pueda comunicar, que toda la gente pueda conocer la información, porque parte de lo que creo que nos puede pasar ahora es lo mismo. Simplemente se limita la información a un grupo de personas y otro grupo de personas quedará por fuera de todo ese escenario. Entonces creo que además de la educación, también hoy todo ese sistema de comunicación debemos que mejorarlo para que todos tengan la misma oportunidad de tener esas comunicaciones. Gracias, Gerardo. Nos había pedido la palabra el ingeniero Hernán Calvo, también antes de el ingeniero Carlos Yepes. No sé si, ingeniero Hernán, ¿nos escucha? Sí, sí, ya es que tiene la palabra. Se me había desconectado. Gracias, presidente. Bueno, felicitar al doctor Gerardo porque nos ha hecho una magnífica exposición y un resumen de nuestro desarrollo republicano. Y la verdad es que nos deja muy preocupados porque vuelve y abre todas esas llagas y todas esas heridas y quedamos como sin esperanza, ¿no? Porque es que vemos que cada día avanzamos, pero al contrario, vamos de para atrás y de para atrás, y esos clanes que hoy día nos tienen oprimidos y nos tienen encerrados en la politiquería, pues como que nos hacen nublar el panorama de lo que es el desarrollo de la democracia nuestra, que es el tema muy bien escogido, el problema de la democracia. Entonces, pues como resultado de todo esto, pues claro, hay problemas en la educación que son gravísimos, que todos sabemos que es algo que es fundamental para nuestro desarrollo y lo vemos, lo estamos viendo y viviendo en este momento. Pues nos acaba de coger una pandemia y resulta que nosotros, en lugar de tener avances en el desarrollo de las vacunas, no sé, hace unos años como que Colombia canceló esos programas y no tenemos. Entonces nos toca estar expuestos a lo que nos giren y nos manden las naciones más desarrolladas. Allí está un ejemplo pues, claro de lo que es la formación, la investigación, los problemas de la salud, los problemas de la planeación, pues es un desprendimiento y una consecuencia de todo lo que estamos viendo. La corrupción en algunas clasificaciones, Colombia aparece como de primera en el mundo. La seguridad, los factores de producción. Entonces, digamos, es toda una cadena grande de problemas que cada día se están agrandando más. Entonces, yo pienso que algo que debemos pensar nosotros es que no debemos ser tan permisivos con nuestra clase política, nuestra clase dirigente. Es que no nos importa que roben, pero que hagan, decimos, ¿no? Que maten, pero de a poquito, que no sean masacres. No sé, nosotros vamos en un callejón, vamos en un despeñadero y estamos permitiendo que nuestra clase dirigente pues tenga muchas salidas y vuelvan a tener el manejo de la dirección de nuestro país. Entonces yo creo que parte de la solución está en la posición crítica y madura que debemos tener nosotros y debemos exigir y apoyar nuevos procesos que representen otras líneas de desarrollo y otras líneas que nos garanticen todo lo que estamos pidiendo nosotros. Entonces yo creo que por ahí debemos mirar la cuestión, no ser tan permisivos, ser más exigentes con la clase política que nos está dirigiendo y de pronto pues sumarnos y apoyar y participar de alguna manera, pero como mismo decía Gerardo, pues esto es con dinero, ¿no? Y con dinero, pero entonces ahí es donde se cierran las alternativas. Pero debemos, yo creo que insistir y no claudicar y buscar efectivamente nuevos tipos de soluciones, pero por el lado del manejo y la sustitución de los clanes que están acabando con la verdadera democracia en Colombia. Eso es resumidamente lo que quería comentarles, compañeros. Ingeniero Eduardo. Gracias, ingeniero Hernán. Hay un tema que todos hemos observado en los últimos tiempos y es cómo ha crecido el tamaño
del sector público en términos de personal. Es algo que se ha disparado. Tenemos consejeros para todo, tenemos altos comisionados por aquí y por allá, y desde luego personal auxiliar pues tiene que estar creciendo también intensamente. Si hubiera una reducción de ese tamaño, pues se liberarían una cantidad de recursos muy importantes para la inversión. Yo no sé si este crecimiento obedece al hecho de haber ingresado a la OCDE, de dónde ha salido el que se requiere tantísima gente en el sector público. Sobre este punto específico me gustaría conocer la opinión de Gerardo, precisamente ya que lo tenemos aquí. Con mucho gusto. Mi visión, mi lectura es la siguiente. La pandemia trajo una consecuencia nefasta sobre la economía, y es que la empresa privada entró en colapso. Si miramos quiénes les tocó acudir a la financiación pública, desde los grandes, ayer publicaron la lista, desde los grandes hasta los más pequeños. Y pues ahí hubo un paradigma al que no estábamos acostumbrados, y es que muchos decían que el Estado debía ser solamente Estado interventor, Estado supervisor, y no Estado gestor ni Estado paternalista. Pero la pandemia nos llevó a que todos les tocó acudir al Estado. Todos. Las grandes empresas, las pequeñas, y en general, ese colapso de la empresa privada, trajo consigo que las oportunidades de trabajo se disminuyeron en la empresa privada, en lo particular. Y ve uno, lo que voy a decir está reflejado en las convocatorias que ha hecho el Estado para la DIAN, para el SENA, para la ESAP, para las CAR, para todos esos, la cantidad impresionante de aspirantes, porque muchos profesionales, la carrera administrativa es de muchos títulos, muchos profesionales que siempre quisieron estar distantes de la vinculación al Estado, que estaban abriendo carrera en lo privado, que se ilusionaban con ser del sector privado, les tocó ver por necesidad en el Estado la posibilidad de una vinculación. Y entonces se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y el Estado, que quería ser el protagonista, no solo el Estado-nación, también el Estado-departamento y el Estado-municipio, empezó a triplicar los nombramientos para la misma función. Un ministro ya no tiene un viceministro como antes, hoy tienen 2 y 3. Pero además el presidente no tiene un ministro y un jefe del departamento administrativo. Paralelo al ministro, tiene un asesor. Y ese ministro pues tiene toda una estructura. En el departamento de Santander hay 12 secretarías de despacho y hay 18 consejeros para cada uno de los temas con unos salarios desbordantes. Entonces, no tenemos oportunidades en el sector privado por la crisis que vino del empleo vía pandemia, donde mucho se paralizó. Volvamos los ojos al Estado, que de todas maneras el Estado no perece y algún día nos pagará. Eso me parece que es en lo inmediato la consecuencia, lo que ahí estuvo el génesis de eso que es una realidad hoy. La burocracia pública está disparada, y no a nivel de operarios, de los que tienen que ir a hacer las cosas, a nivel de asesores, asistentes, profesionales universitarios, profesionales especializados, con cargas no muy claras,
hay un abogado principal que lo llaman asesor jurídico y eso tiene 12 contratos de abogados externos e igual sucede con los ingenieros, con los economistas. Creo, yo le atribuiría a eso, doctor Eduardo. Quisiera de todas maneras comentar. Siga, doctor Eduardo. No, pues es que, como dice Gerardo, esto obedece a la pandemia y la pandemia está en todos los países del mundo. Entonces la pregunta que me hago, ¿estará sucediendo ese crecimiento desbordado de la burocracia pública en todos o en la gran mayoría de los países del mundo? No, tal vez no hay quien pueda respondernos eso, porque no podemos estar enterados de qué ha pasado con la burocracia de todos los países. Bueno, no hemos oído al presidente. Y tal vez con alguna otra obligación por pertenecer y ser hijo de una institución educativa en donde permanezco aún, es que indudablemente la educación y lo que representa para formar la libertad de pensamiento y sobre todo la paciencia y el respeto social para tener la tranquilidad de esperar los tiempos que permitan llegar a lograr una tranquilidad económica en el profesional, tal vez es parte del trabajo de las ciencias sociales en las ingenierías, en todas las ciencias duras, pero hace falta trabajar bastante eso, en la formación de nuestros futuros profesionales, porque la gente quiere llegar y quiere lograrlo a cualquier precio y tal vez son parte de la carne de cañón que asumen estos clases políticas que son fácilmente vulnerados allí en ese tema. El otro tema duro y difícil es que en nuestro medio tal vez llegara un grupo aquí de un selecto grupo de profesionales que han trasegado por la vida pública y privada allí, pues permiten tener la tranquilidad para hablarlo. Tal vez aquí algunos lo han expresado con mucha tranquilidad y los invito a los que no lo han hecho aún para que lo hagan. Pero tenemos que tener también claridades frente al tema. Hoy cada vez menos ¿Estás ahí contamos pegado a con, la pantalla? tal vez tenemos menos tranquilidad en que lo que escuchamos en el día a día o lo que leemos en el día a día en los medios tiene objetividad. Cada vez vemos que eso está totalmente parcializado, totalmente sesgado y son los principales personajes que protegen a aquellos que estamos criticando. Tienen razón tal vez parte de las observaciones que hace el ingeniero Franz en cuanto a que esto es cíclico. Lo que sucede es que yo ya pasé la línea de los 50 y el ciclo todavía no lo he visto desaparecer. Entonces es un ciclo supremamente extenso en ese tema porque es que esto no tiene para y cada vez se ve más grande aún. Entonces este tema de la perversión de la democracia pues tiene muchísimas cosas y tomando parte también de las palabras que dice el ingeniero Adriano, pues no vamos a tener ningún camino expedito para hacer eso. Así las cosas, tal vez lo que nosotros hemos tenido que pensar en este tema es solo hacer miradas razonables a lo local y miremos lo local a ver si podemos actuar dentro de lo local, tal vez con el apoyo de los jóvenes. Aquí hay uno presente en toda la reunión, ha estado aquí presente y callado, y lo invitaría también a que opinara algo, de los jóvenes, de la Comisión de Jóvenes acá. Estamos trabajando con la ayuda de Jesús Rodrigo Fernández en construir el observatorio de la contratación pública regional. Con la ayuda de Jesús Rodrigo Fernández ya tuvimos ahí unas clases magistrales sobre el tema y nos falta comprar un software ahí sencillo, muy práctico, muy valioso, que genera esas ayudas. Pero creo que nuestra obligación, si nosotros tratamos de mirar
más allá de la cordillera oriental en ese tema, nos distraemos y perdemos el norte. Miremos lo más cercano a nosotros para poder ser más asertivos y críticos en ese tema. Tal vez el ingeniero Álvaro Beltrán, con algún comentario de la semana anterior, y lo hizo efectivo en la columna del pasado lunes, hablaba de temas de lo del IDESAN. Y allí en ese tema tenemos mucho que aportar, y muy seguramente con el empuje del ingeniero Eduardo y varios aquí presentes, lo vamos a tocar en la próxima junta directiva para desarrollar ahí ideas y generar un plan de acción, y casi todo un plan de acción que puede ser lento, porque nosotros no tenemos ni el músculo económico, pero sí tenemos las redes por donde podamos comentarles allí. Tenemos también, y le agradezco inmensamente al ingeniero Gonzalo, que hoy nos acompaña, al ingeniero y al arquitecto Antonio José Díaz, quien había pedido que por el intermedio del ingeniero Eduardo, que nos iba a acompañar en el día de hoy. Tienen también, por favor, si a bien lo consideran, la palabra cuando lo consideren pertinente. Gracias, presidente. Voy a darle la palabra al doctor Antonio José, que vi que prendió su cámara, y posteriormente de pronto hago alguna opinión. Le agradezco inmensamente, muy amable. Doctor Antonio José, tiene el micrófono cerrado. Lo que ofrezco disculpas porque llegué un poquito tarde, porque entré casi faltando 5:45, pero con Gerardo le he seguido mucho sus conferencias, porque él semanalmente tiene un programa de radio y todos esos temas los debate. Y este tipo de debates es fundamental porque realmente estamos tan metidos en el tema diario que lo trascendental no lo trabajamos. Estábamos hace unos días hablando con Franz del tema de la igualdad educativa, que en otros países, cuando usted cambia de barrio, le cambian al niño del colegio. Y aquí sucede de que una persona puede vivir en Lebrija o puede vivir en Piedecuesta, y el papá dice, no, el único colegio donde yo quiero que estudie la niña es en el Colegio Pilar. Entonces, sucede una serie de traslados, que como decía yo en clase de urbanismo, usted se para en el viaducto, ve a los niños ricos de la meseta yendo a estudiar a Florida Blanca, y ve a los niños pobres de Florida Blanca y viniendo a estudiar a la meseta. Entonces, eso, y Bucaramanga muestra un 110% de ocupación en los colegios, porque está subsidiando a Lebrija, a Florida Blanca, a Piedecuesta y a otros municipios. Entonces, el fenómeno es bien complicado. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Ingeniero Gonzalo. Un saludo especial para todos. La verdad, apasionadamente escuché al doctor Gerardo, porque pues esa es la historia de la triste realidad de la que estamos viviendo. Y pienso que la mejor definición para lo que estamos viviendo es casi que una cleptocracia, donde todo está hecho para que las cosas salgan como están saliendo, para no ponerle de pronto los adjetivos que el ingeniero Rodolfo le suele poner a este tema. Yo veo que las cosas se deben, es decir, mire, uno se cansa. Yo estoy en la Cámara de Comercio coordinando una dirección, una de las unidades de las vicepresidencias, y en ella tiene que ver con el Comité de Transparencia, y en ella se hablan de las cantidades de sugerencias que se hacen a las diferentes entidades oficiales para que en sus pliegos de licitación los hagan más participativo y más plural, y a ellos eso no les interesa. O sea, realmente de 300 o 400 observaciones que se hacen a diferentes procesos, escasitamente el 10 o el 15% son tomados en cuenta. Uno se da cuenta que ahí no hay definitivamente una recepción a esa vigilancia que se le está haciendo permanentemente, y pues que de todas maneras no se puede ni se debe desmayar en ese propósito. Por supuesto que cuando está hecho la política como negocio, pues la nómina y la mayor cantidad de gente que participa en la nómina forma parte del negocio. Esa es la simple respuesta a la razón por la cual la nómina del Estado no decrece
¿Por qué no hay en nosotros, en nuestras empresas, cuando tenemos algún tipo de crisis, miramos a ver cómo recortamos gastos fijos, cómo le bajamos a la gasolina, cómo le bajamos a lo que sea? Al Estado no le interesa eso. Es decir, ahí uno ve que no hay realmente una intención de pensar en bien de la comunidad, sino en mantener el negocio, y esa es la triste realidad. El tema de la educación es una verdad, pues, casi que de perogrullo, indudablemente. Y uno se siente impotente, porque es que esto lo hablamos cada vez que nos sentemos, hablamos de que la educación es eje fundamental, de que la educación, la calidad de la educación y la cantidad, para que en ella tengan cabida la mayor cantidad de nuestra población, y que las brechas entre lo privado y lo público se reduzcan, porque la calidad definitivamente de la educación pública es muy baja comparado con la educación privada. Pues todo ese tema es una discusión de siempre. ¿Y por qué razón no se ve en esto mejora? Porque no hay interés, y no hay interés porque pues realmente nuestra política ya no es una política de servicio social. Entonces, yo la verdad agradezco mucho este espacio, casi que me desahogué, porque son temas que uno día a día yo lo estoy trajinando permanentemente, como te digo, en la Cámara, y uno se siente impotente, es decir, uno no sabe qué hacer, cómo gritar. Yo creo que nosotros como sociedad de ingenieros, de pronto podemos empezar a hacer pequeñas cosas, y hay que ser creativos. Yo la verdad pues no tengo mucha opinión para decir de pronto esta sea una de esas pequeñas cosas, pero realmente yo creo que sí debemos empezar por casa, por limpiar un poquitico, como tratar de ser nosotros quienes empecemos a señalar de alguna manera las cosas que no se deben hacer y quienes no las están haciendo bien. Igual, pues no sé si eso sea posible o no, por eso no me atrevo a dar una posible solución para poderlo implementar, pero sí deberíamos empezar por casa, porque igual esto es un problema muy, muy fuerte. A mí me gusta la teoría de Luis Eugenio de que nos ergonomicemos a lo regional. Ahí es acá donde podemos controlar alguna cosa. El país, pues, el país es demasiado grande, y allá esas instancias de poder no estamos, pero aquí sí podemos hacer cosas nosotros, y aquí la sociedad es representativa, y yo pienso que si hay la intención se pueden hacer cosas. Básicamente es eso, y te agradezco mucho la invitación, Luis Eugenio, y haberme permitido estar con mis colegas y haber podido recibir esa clase magistral de Martínez. Muy amables. Gratitud a usted por acompañarnos, muy amable. No sé, tenemos en este momento, completamos 100 minutos de la conversación, han pasado muy rápidamente, pero le pediría de pronto al ingeniero Eduardo, nosotros tenemos la grabación de esto, trataremos de sacar unas ideas allí importantes para plantearlas acá al ingeniero Eduardo y al ingeniero Carlos Yepes, y le pediría de pronto, ingeniero Eduardo, por favor, antes de dejar allí y invitarlos, a agradecerles inmensamente, y no sé, unas palabras para poder entonces... ¿Me permite una última intervención, Luis Eugenio? Todas las que sean pertinentes, ingeniero Hernán, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Ya está cerrando, pero, o sea, ya pues veo que el debate ha girado en torno a varias cosas que me parecen bien interesantes, ya más regionales. Eduardo hacía una pregunta y decía que si era que, por una parte, que si era que la burocracia en todo el mundo estaba creciendo, y que en Colombia pues también debía crecer a raíz de la pandemia, seguramente en todas partes creció. Pero lo que yo siempre he visto es que la burocracia en Colombia, el poder político, el poder burocrático es muy grande y se nota mucho, y por eso es que se nota su poder en el manejo del Estado, es porque es grande, es muy representativa frente al sector productivo privado. O sea, uno ve que en los países más desarrollados el sector privado productivo es grande, genera mucho empleo, genera muchos recursos. Entonces la gente no depende tanto del Estado para conseguir una beca, un puesto, para
conseguir recomendaciones, contratos, sino que hay vida más allá del Estado. Entonces nosotros tenemos esa gran debilidad. El Estado es como el patrón general de todos y en un Estado como el nuestro, pues todavía más se nota ese poder del Estado sobre la sociedad. Eso es una consideración que tengo, pero yendo al lado de las propuestas como para sintetizar y sacar algo productivo, mire, hay una en el manejo de las ideas y lo que representamos nosotros como sociedad de ingenieros. Nosotros hemos propuesto, y Eduardo lo hemos propuesto en algunas ocasiones, algo que nosotros debemos impulsar mucho es, por ejemplo, la creación del distrito metropolitano. Eso no es con dinero, eso es con deseo político y no es más. Eso nos daría un salto a toda el área metropolitana a avanzar más en nuestra estructuración, en nuestra organización, en la optimización de los recursos, nos haría más visibles nacional e internacionalmente. Digamos, eso es pura decisión política. Yo creo que ese es el campo nuestro. Ahí sí podemos competir y con ese tipo de ideas y ese tipo de objetivos, entre otros, podemos impulsarlas y seguir avanzando en ese propósito, porque creo que es algo muy bueno en lo cual nosotros podemos contribuir. Eso es todo, compañeros. Gracias. Ingeniero Eduardo, un minuto, por favor, y le cedemos la palabra a Jonathan de la Comisión de Jóvenes a tratar de bajar el promedio de edad de la reunión. Bienvenido, Jonathan. Cuéntenos, por favor. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos los colegas ingenieros y muchas gracias al doctor Gerardo por la charla. De verdad, muy importante para nosotros como jóvenes conocer muy bien las raíces, la historia de Santander, que digamos en el colegio no le enseña mucho y menos en la universidad, se habla poco de eso. Entonces, de verdad que ha sido muy importante en la formación ciudadana de nosotros como jóvenes. Y dentro de la SICI, pues siempre ha habido esa participación crítica como ingenieros, como profesionales y también como ciudadanos. Entonces, la invitación como por parte de la comisión es que se sigan dando estos espacios, siempre muy bien recibidos en nosotros los jóvenes, seguir formándonos en esa crítica ciudadana, en esa conocer más de nuestras raíces. Entonces, nuevamente muchas gracias. Yo soy Jonathan, tengo 20 años, estudio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y como decía el ingeniero, hacemos parte de la Comisión de Jóvenes, donde hay varios jóvenes. Actualmente contamos con 40 jóvenes estudiantes y graduados de la profesión de ingeniería. Entonces, siempre estamos muy prestos a este tipo de actividades, especialmente esas que nos formen más integrales como profesionales y como ciudadanos. Entonces, muchas gracias nuevamente. Muy amable, ingeniero. Y ingeniero Gonzalo, usted tiene la mano levantada. Sí, es para lo siguiente, para el doctor Hernán Calvo. La Cámara de Comercio acabó de finiquitar con Marina Gutiérrez de Piñeres y el equipo de trabajo de ella la última parte del insumo técnico que va a servir como base para el tema del distrito metropolitano. Es simplemente el insumo técnico donde pues está todo el estudio de lo que comprende cada uno de los municipios, su estructura, sus costos, sus gastos, demás. Pero de ahí en adelante viene todo el tema político y todo lo que nos va a significar de esfuerzo a ver si logramos en algún momento de la vida poder lograr ese sueño de tener un distrito metropolitano que realmente a nivel regional sería un impacto muy grande para suavizar y poder de alguna manera mejorar esta sensación de corruptela que tenemos hoy en día. Entonces, lo que sí me parece importante es que a la sociedad la mantendré, digamos, en lo posible, ese insumo que nos va a entregar Marina, compartírselo a la sociedad de ingenieros para que lo vean, lo estudien, lo miremos y entre todos, porque se requiere una labor de todos los gremios y aglutinar también seguramente a la clase política para poder lograr ese objetivo de tener el distrito metropolitano, que es muy difícil, y Gerardo sabrá entender por qué, porque los intereses son muchos en cada uno de los municipios. Pero ingeniero bueno, igual Gonzalo, yo le hago la siguiente invitación. Cuando tenga eso, tal vez por su intermedio y entendiendo ahí su participación en la junta directiva,
tratemos de pronto de llevar a que nos haga la presentación de ese informe a la Junta y a... Claro, claro, por supuesto. Sería por más supuesto. muy Esa valioso. es la idea. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Bueno, okay. Ingeniero Eduardo, entonces tiene la palabra para cerrar, agradecer en esta importante participación en el evento. Yo creo que superó con creces las expectativas, que además era una de sus observaciones. Creo que es supremamente interesante tratar estos temas en nuestro espacio. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a todos. Me da como algo de esperanza lo que acaba de expresar Gonzalo Jaimes con respecto al distrito. Yo me he sentido muy escéptico sobre ese tema porque creo que todos lo hemos enfocado casi exclusivamente desde aspectos técnicos, sociales, económicos y la viabilidad para ese distrito depende, ya algo se dijo hace un momento, es de los políticos. Y nosotros somos unos negados para la política. Ahora, puede ser que aquí no se necesite política, sino politiquería. Con mayor razón somos negados para la politiquería. Sin embargo, si realmente fuéramos capaces de unir esfuerzos y crear una especie de movimiento pendiente a conseguir que el Congreso apruebe este distrito, pues podríamos conseguirlo. Le digo a Gonzalo lo siguiente. Hace, no recuerdo, tal vez 2 meses, el presidente Luis Eugenio invitó a que nos hablara sobre lo que tiene pensado adelantar Pro Santander a este joven Remolina, y nos hizo una exposición muy interesante. Esto fue en desarrollo de una junta directiva de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Cuando terminó, yo le planteé lo del distrito, que si no estaba dentro de lo que tenía programado Pro Santander, y me contestó que no, porque eso estaba en manos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Yo pensé para mis adentros, se lo confieso a Gonzalo, pero desde luego no le dije nada al amigo Remolina. Pensé, la Cámara de Comercio tiene eso en sus manos desde hace un pocotón de años y no ha salido con nada. Pensé para mis adentros. Fracasó la Cámara de Comercio con el tema de distrito. Y repito, pensando para mis adentros, eso tiene que cambiar de mano para poderlo sacar adelante. Bueno, antes de, obvio, después de oír a Gonzalo, que antes de cometer una tontería, pues hay que conocer qué es lo que ya casi tiene listo la Cámara de Comercio, de manera que esto es un aspecto absolutamente básico para nuestra ciudad y puede hacer que con base en lo que nos harán conocer próximamente de lo que ha venido preparando la Cámara de Comercio, podamos entre varias entidades armar una estrategia de tipo político